Bueno, le doy gracias a Dios porque estamos en este lugar. De la misma manera que mi familia y yo os damos las gracias por este recibimiento de ustedes. Y bueno, os voy a contar mi testimonio. Yo soy de Chiclana, pero no de Segura, sino de Chiclana de la Frontera, de la parte de Cádiz, la provincia de Cádiz. Y bueno, yo me crié ahí, estuve durante los primeros 8 años, estuve viviendo ahí, y mi padre pues estaba trabajando, mi madre también estaba trabajando, nosotros éramos muchos hermanos, somos 13, lo que pasa que en ese tiempo pues aún algunos no habían nacido. Y yo soy el quinto de los mayores, de mayor a menor soy el quinto. Y bueno, y estando mi padre trabajando y mi madre trabajando, nosotros nos hemos criado prácticamente solos. Yo me crié en la calle, prácticamente. Y bueno, yo el recuerdo de aquel entonces era que salía de mi casa, era muy pequeñito y bueno, y desde muy pequeñito pues empecé a meterme en sitios ajenos y a robar lo que no debía, en sitios ajenos. Y bueno, aunque no tenía mucha ambición por el dinero, yo realmente lo que quería era pues vivir algo, porque al no estar en la escuela pues me crié ahí, en la calle, y la calle no enseña nada bueno, y eso es lo que aprendí de la calle. Entonces, a los 8 años, pues a mi padre le dieron un trabajo en los astilleros, en la parte de los barcos, y bueno, y yo con 8 años me fui a Cádiz y por primera vez me metieron en la escuela, en primero de EGB, y allí prácticamente pues no aprendía mucho porque tampoco tenía ningún principio de estudio. Entonces pues me iba con mis amigos y en lugar de ir al colegio me iba pues a la calle y hacía lo que me daba la gana, prácticamente, y éramos tantos hermanos que mis padres prácticamente pues como que no se daban ni cuenta, ¿no?, de lo que era mi vida. Bueno, y ahí seguía en las andadas, seguía robando, más o menos al mismo tiempo, hasta que hacía lo mismo, y con 12 años, pues por alguna causa entré en el correccional, alguna causa de robo, entré en el correccional, estuve 1 año y fue allí donde más aprendí, porque ya de ahí no me movía, y entonces me enseñaron allí a leer, a escribir, y me enseñaron todo eso. Bueno, salí del correccional, luego estuve en la calle, empecé a trabajar en la hostelería, en bares y en bares de escuela también, de escuela de profesionales y tal, estuve trabajando y llevaba una doble vida prácticamente. De día trabajaba y de noche robaba. De día para los vecinos era una buena persona, una buena persona, responsable, pero luego tenía mi doble vida, que eso solamente lo hacía de noche. En fin, me avergüenzo de todo eso, por supuesto, y bueno, y en esa tesitura seguí durante 6 años hasta los 18 años. O sea que estuve desde que salí del correccional hasta los 18 años robando y trabajando. Mi padre me llevaba al campo también y de alguna manera siempre vivía amargado, ¿sabes? Y bueno, a los 18 años por primera vez entré a prisión. Fue muy triste lo que era la prisión. Estuve 40 días, eso fue una eternidad. Y bueno, salí y la segunda entrada que tuve ya fue por un delito que no hice, que es prácticamente mi testimonio, porque yo entré a la cárcel con 18 años por un delito que no hice, vamos, incumpliendo los 19 años.
Y bueno, estuve en prisión, yo pensaba que en el juicio iba a salir libre porque en realidad no tenía nada que ver, yo había dejado una navaja a un compañero que había conocido en la cárcel y este compañero mató a un taxista por robarle, un homicidio, y claro, como salió a reducir que la navaja era mía, y también que tenía antecedentes penales, pues me metieron a mí en el mismo paquete. Y bueno, yo esperaba salir, tenía la esperanza de salir. La verdad es que no pudimos pagar un buen abogado porque mi padre humilde tampoco tenía mucho dinero para pagar un buen abogado y que me hiciera una buena defensa, pero como yo no tenía nada que ver nada en este asunto, pues esperaba salir en el juicio. A los 2 años me llamaron al locutorio de jueces y fue el abogado el que, bueno, tuve el juicio y yo pensaba que iba a salir libre, pero todo lo contrario, vino el abogado y me trajo la sentencia con 20 años de prisión. Es decir, más que el otro, el autor de este hecho le echaron 12 años y a mí 20. Entonces en mi mente yo no acepté nunca la culpabilidad de este delito. Yo no era ningún santo, yo había hecho muchas cosas, pero este delito no. Y era 20 años, me metieron 27 por la petición fiscal y se me quedó en 20 años. Y bueno, ya todo fue una penuria, pagar por un delito que no hice. Y entonces me llevaron directamente de Cádiz, me llevaron a Nanclares de la Oca, que está en Vitoria, en el País Vasco. Y bueno, y allí empecé a planear la fuga. Yo no aceptaba esta condena y quería salir como sea. No obstante, en ese tiempo vino del Ministerio de Justicia que mi abogado, que me hizo firmar la sentencia y me dijo que era sobre todo para un indulto. Y yo pues no entendía nada de eso y firmé como que era un indulto, pero en realidad lo que firmé era la sentencia de 20 años, es decir, como que estaba de acuerdo con ello. Y me vino del Ministerio de Madrid, del Ministerio de Justicia, la aplicación, bueno, no la aplicación, sino que habían recibido la petición de ese indulto, que era 1/3 de la condena, que se me quedaría en 13 años y medio, y claro, yo llevaba ya pues ahí prácticamente 3 años y algo, que con 1 año y poco más tendría la 4ª parte y saldría ya de permiso, podía salir de permiso teniendo una 4ª parte de esa condena. Pero mis pensamientos y mi mente desde el principio estaba ciego a cualquier indulto, a cualquier cosa que me viniera. Yo en realidad lo que pensaba ya, y además que tenía el proyecto de fugarme y eso no me lo quitaba nadie. Y ahí empecé con un fallido de fuga, es decir, me quise ir del hospital y lo intenté, pero no me fui, me llevaron a Ocaña. Y bueno, y así continuamente, pues fueron fugas, fueron motines. Luego en el año 87, ya llevaba bastante años, ya llevaba 8 años aproximadamente en la cárcel. Secuestramos a muchos funcionarios con el fin de salir de la prisión, compañeros y yo, uno de ellos se metió un tiro. Porque claro, a nosotros nos metieron en un paquete algunas pistolas de fogueo y algunas de verdad, y bueno, y ahí fue que un compañero nuestro pues se matara, se quitara la vida, se suicidó. Entonces nos llevaron al penal de Ocaña. Allí estuvimos también, pues bueno, prácticamente allí fue que intenté quitarme la vida también, porque bueno, después de tantos intentos de fuga y tantos fallidos y tal, yo ya no quería ni siquiera vivir, ¿no? Y bueno, de ahí Dios me guardó, la gracia del Señor me estuvo guardando en todo este asunto. Luego
Luego seguí, me llevaron a Almería, de allí intenté otra vez la fuga en el hospital de allí de Almería y ya por último, pues como que ya dije, ya no merece la pena fugarme, ya voy a esperar a que me den permiso, a que me den lo que quieran, que ya, y ahí se me quitó todo, ¿no? Me dieron, un compañero me dio una Biblia que no leía. Fue después del intento de suicidio, me dio una Biblia, pero la paseaba de un sitio a otro en el Betate, lo que es en fin, las pertenencias, y la llevaba de un sitio a otro y en realidad pues no la leí ni nada. Fue en el año 87, que vino, se aplicó alguna reforma del Código Penal y a mí me vino otra vez por locutorio de jueces, como que me habían bajado la pena del principio de 20 años a 7 años y medio, lo cual me dejaba prácticamente en la calle, pero yo tenía otros 30 años pendientes de condena por los asuntos de los secuestros, por los asuntos de fuga y por todo esto. Entonces, pues, de todas maneras, tenía 7 años y medio, me mandaron, o sea, me dieron 7 años y medio, lo cual me ponía totalmente en la calle, en libertad, porque no me podían retener. En ese entonces yo estaba en Jerez de la Frontera, recuerdo. Y de ahí, en lugar de salir a la calle, pues me mandaron a Jaén, a la provincia de Jaén. Yo, claro, yo ya lo que pensaba es que me querían quitar la vida en alguna parte, menos dejarme salir afuera. Y bueno, y fue entonces en Jaén que comencé a leer la Biblia. La gracia de Dios me llevó a leer la Biblia. Y bueno, y hasta este punto os puedo contar de que yo tenía mucho odio en mi corazón, tenía muchos deseos de salir, de vengarme de todo el mundo, tenía una mente pues monstruosa, porque en verdad la cárcel no rehabilita a nadie, la cárcel te hace peor todavía, porque bueno, eso es así, ¿no? Es la realidad. Y bueno, y fue allí que empecé a leer la Biblia, el Señor me fue limpiando mi corazón de todas estas cosas, la ira me fue quitando, la ira, el enojo, me fue quitando los deseos estos de venganza, me cambió el corazón el Señor, me dio un corazón de carne. Él dice en su palabra, quitaré el corazón de piedra, os daré uno de carne, y realmente leyendo la palabra dice también la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y eso es lo que me pasó a mí. Yo allí lloraba en medio del patio, pero de gozo, ¿no? De saber lo que había recibido, y en ese entonces, pues, gloria a Dios, ¿no? Y ahí estuve leyendo, estuve compartiendo ya el Evangelio, yo ya estaba totalmente convertido, el Señor me había liberado. Había una escuela allí en un módulo donde había mucha represión, había una escuela, pero esa escuela estaba cerrada. Echamos una instancia para que la abrieran y allí se abrió el aula, y bueno, y allí escuchaban todo el mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo que me pasó a mí, sino que allí Dios hizo muchos milagros y Dios hizo muchas cosas allí adentro en ese tiempo que me convertí. Bueno, ahí yo debo de decir que fue ahí por carta que conocí a mi esposa. Fue a los 6 meses de convertir, yo tenía el deseo de cartearme con gente de la iglesia, me carteaba con un pastor de Málaga, y así conocí a mi mujer y bueno, y al poco tiempo me bajó esa causa de 30 años, yo ya vivía por fe, yo ya no vivía por lo que me dijeran o lo que me bajaran, y bueno, luego salí al año y medio, salí unos permisos concedidos por la audiencia, no por el centro, que no
que no me daban permiso ni me daban nada, sino por la audiencia, permisos recurridos ya, y ya prácticamente había cumplido la mayoría de los años, casi 20 años. Entonces salí y a los 6 meses pues ya nos casamos y bueno, y le doy la gloria a Dios, gracias al Señor por todo, por la salvación, por la esposa, por la iglesia, por los hermanos, y todo esto fue un regalo de Dios. Y sobre todo quiero destacar también, aparte de mi familia, que el Señor me ha dado, la familia, mi esposa, mi hijo y la familia en Cristo, ¿no? Aparte de esto quiero destacar que yo puedo decir que dentro de la prisión fui libre totalmente. Y ese es mi testimonio, y la gloria es para el Señor. Todo lo hizo por gracia.